Dios los bendiga, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros. Antes de comenzar este día, te ruego que por favor, si no te has suscrito, suscríbete al canal y dale clic a me gusta para que YouTube pueda compartir estos videos con más personas. Vamos a meditar hoy en este día en un tema muy importante que Dios me dio. Toda la palabra de Dios es importante y es necesario no solamente conocerla, sino también aplicarla en nuestras vidas y vivirla. Vamos a hablar de un tema que se llama la guerra en nuestra mente. Tenemos que comprender y entender que tenemos una guerra constantemente en nuestras vidas. Y Satanás, nuestro enemigo, ¿verdad?, siempre nos ataca aquí en la mente. Pone pensamientos y cosas que muchas veces llevan a las personas a hacer cosas que después se están lamentando, después se arrepienten por lo que hicieron. Vamos a buscar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, del verso 3 al verso 5, dice así la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a leer. Bien, este pasaje, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos habla a través usando el apóstol Pablo para decirnos algo muy importante, mis amados. Vivimos en un cuerpo de carne, pero tenemos enemigos que son reales, que no los podemos ver, ¿verdad? Son espíritus que usted no puede ver con sus ojos, espíritus malignos, como dice en la carta a los Efesios en el capítulo 6 del verso 10 al 18, ¿verdad? Dice que son espíritus malignos en las regiones celestes, huestes espirituales, gobernadoras de las tinieblas, etc. Y estos demonios trabajan, ¿verdad?, para destruir al ser humano. Recuerde usted que nosotros, los seres humanos, somos la única creación, la única criatura en la creación de Dios que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso el diablo nos odia, porque ningún otro ser en la creación fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esto es bien importante porque el diablo odia a Dios. Lo odia porque lo echó fuera de su reino, por varias causas, ¿verdad? Satanás se llenó de orgullo, dice la Biblia, y quiso ser igual a Dios, y quiso hacer muchas maldades, y la Biblia enseña que engañó a una tercera parte de los ángeles. Y si tuvo ese poder persuasivo para engañar a una tercera parte de los ángeles, ¿dónde estamos tú y yo? Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. No solamente la leamos, porque leerla a veces no te deja mucho. Tienes que estudiarla. Hay que ir profundo a qué dice Dios en su palabra. Bien, entonces yo te hago la primera pregunta, ¿verdad? ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? ¿Te has puesto a pensar alguna vez de dónde vienen nuestros pensamientos? Porque muchas personas no tienen ni siquiera idea de dónde vienen nuestros pensamientos, ¿sí? Y pues, ¿verdad?, nosotros, si no conocemos qué dice la Biblia, pues vamos a estar ignorantes acerca de muchas cosas. Te quiero decir que la Biblia enseña que hay 3 fuentes de pensamientos. O sea, hay 3 fuentes que nos llenan, que nos ponen pensamientos. Número 1, Dios. Número 2, nuestra carne. Y número 3, nuestro enemigo, el diablo. Así como también hay 3 fuentes de inspiración, 3 fuentes de profecía, 3 fuentes de revelación. Hay 3 fuentes en todo: Dios, la carne y el demonio, ¿verdad?, los demonios. Por eso es tan importante que usted conozca. Dice un dicho muy famoso, ¿verdad? No hay peor enemigo que aquel que tú no conoces. Entonces, si tú no conoces a tus enemigos, si tú no sabes quién es tu enemigo, pues prácticamente estás en las manos de él, estás en las garras del diablo. Porque no conoces quién es tu enemigo. Mucha gente piensa, ¿verdad?, que pues alguien es su amigo y andan de la mano y de repente te dan la puñalada trapera y hasta ahí llegaste. Por eso es necesario que usted, mi amigo, mi amiga, hermano, estudie la palabra de Dios y la viva. Porque de nada le sirve leerla y no estudiarla, no vivirla. Necesitamos estudiar la palabra y aplicarla a nosotros mismos primero.
Bien, entonces, conociendo esto, ¿verdad?, tenemos que darnos cuenta que la Biblia nos enseña que el enemigo de nuestras almas, ¿verdad?, pone pensamientos en las personas. Quizá usted haya oído por ahí que hay personas que dicen que, no, cuando fíjese sobre todo, ¿verdad?, en México, en el metro. Ahí, no sé si usted conoce el México, ¿verdad?, o con alguna ciudad donde haya ese sistema de trenes subterráneos, que en México se le llaman el metro, ¿verdad? Muchas personas que se han arrojado a las vías han dicho, ¿verdad?, es que oí voces, digo, que se arrojaron y que fueron rescatadas vivas, porque hay gente que ya no salen vivos de ahí, pasa el tren ese, ¿verdad?, y los hace pedazos. Pero muchas personas que han sido rescatadas, todas dicen, es que oí una voz que me decía, arrójate, arrójate, o haz esto, y eso le pasa a muchas personas. Ahora, no siempre son voces así, a veces son pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente para hacer cosas que no debemos. Recuerde, es la misma táctica que Satanás usó con Eva. Empezó a hablar con ella al grado que la convenció de hacer algo que Dios había dicho que no hiciera, y fue y tomó del fruto prohibido. No dice qué fruta era, sencillamente dice que era un fruto prohibido, y lo comió, y también se lo dio a su esposo, ¿verdad? Y entonces los dos quedaron desnudos, quedaron descubiertos. O sea, mire lo que hizo el diablo, los avergonzó, los desnudó, los dejó desnudos sin nada, y les robó todo lo que Dios nos había dado a la raza humana. Entonces, por eso es tan importante que usted y yo conozcamos de dónde vienen nuestros pensamientos. Y sería bueno que usted siempre analice esos pensamientos, de dónde viene. Porque Dios le habla a todo mundo, Dios nos habla a todos. El problema es que muchas personas no le creen, no creen que sea Dios, número uno. Número dos, ¿verdad? No ponen atención. Vive nada más por vivir la vida y no ponen atención a su vida, a su comportamiento, a lo que están haciendo. No ponen atención a eso, y eso creará problemas a la larga. Por eso es tan importante que usted y yo, mi amado, pongamos atención a los pensamientos que llegan a nuestra mente y examinemos de dónde viene esto. ¿Es de Dios o es del enemigo? ¿O es mi carne? Son mis deseos, mis antojos, porque si son nuestros antojos, pues ¿verdad?, no sirve. Pero si son pensamientos que vienen de parte de Dios, entonces vamos a ponerle atención a lo que Dios dice, para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios y que podamos vivir bien con las demás personas. Entonces, todo ser humano necesita entender esto, que la mente, ¿verdad?, es como una cancha de juego para el enemigo. O sea, cuando usted no controla sus pensamientos, cuando son tus pensamientos los que te controlan a ti, vienes a ser nada más como un títere de Satanás, un títere de los demonios. Fíjate nada más. Mucha gente actúa así. El diablo les pone pensamientos, ideas y cosas y los está bombardeando todos los días. ¿Por qué? Porque no hacen nada. No hacen nada, están siendo bombardeados y no saben qué hacer. Muchas personas se quejan, ¿verdad?, de que están atormentados. Otras personas se quejan de ansiedad, de pensamientos y cosas, y no saben qué hacer. Y hoy este día el Señor te ha puesto ahí para que escuches que todo esto, todos esos pensamientos, toda esa ansiedad, todas esas preocupaciones, todas esas cosas que vienen a tu mente, la mayoría no vienen de Dios, vienen del enemigo que te quiere destruir. Pero Dios está en este día hablándonos a través de su palabra. Dios nos habla a todos, a ti y a mí. Dios nos habla siempre. Así de que vamos a poner atención a lo que la palabra de Dios dice. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, del verso 13 al 15, Santiago nos habla algo muy importante y nos dice que muchas personas son manipuladas y ¿verdad? La palabra manipulación quiere decir que lo controla de una manera maligna, ¿verdad?, para hacer los propósitos de alguien más, no precisamente los tuyos. Eso es manipulación. Puede ser una persona, la mayoría de veces son demonios, pero si tú no conoces estas cosas, vas a acabar en las garras del diablo. Por lo tanto, ¿verdad?, dice que nosotros somos atrapados.
Se lo voy a leer para que lo vea. Está en Santiago, capítulo 1, verso, como le dije, del 13 al 15. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque muchas veces dice, ay, Dios me está tentando. No, Dios no tienta a nadie. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Verdad? La palabra tentar es poner una prueba, poner una tentación, algo para que caiga. Dice, entonces Dios no tienta a nadie. Dios no pone tentaciones. ¿Sí? Una tentación es algo que quieres, ¿verdad?, obtener, o algo que quieres, que te hace hacer cosas que no debes para poder obtener aquello que quieres. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Miren lo que nos dice aquí la palabra, porque está tremendo esto. Dice que cuando una persona es tentada, o sea, recuerda que Satanás se le conoce como el tentador, el que viene a tentarte. Tentar no es tocar. Muchas personas piensan que tentar es tocar. No. Tentar es poner una trampa para que caiga el otro. Entonces, como cuando usted pone una ratonera, ¿verdad? Usted le pone queso a la ratonera, porque eso es una tentación para los ratones. Les gusta el quesito, o cualquier cosita que a usted le guste, que quiera, ¿verdad? Le pone ahí al ratón, y el ratón, por la tentación de ir a comer eso, se acerca a la trampa, lo muerde y ahí queda. Entonces, lo mismo hace Satanás con muchas personas, con el ser humano. Pone tentaciones y dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Quiere decir deseos no controlados. Cuando no controlamos nuestros deseos, cuando no controlamos lo que sentimos y dejamos que el enemigo nos gobierne, el enemigo nos manipule, pues caemos fácilmente en la tentación. Por eso es tan importante, mi amigo, que entendamos, Dios te ama y Dios no quiere que seas manipulado por el enemigo. Entonces, cuando tú te dejas arrastrar, te dejas engañar, esa es la palabra correcta, dejarse engañar. No es que Dios me engañó, el diablo me engañó, no. Tú te dejaste engañar por el enemigo. Sí, Dios no engaña, Dios te habla la verdad. Pero Satanás viene con mentiras, con palabras seductoras, con palabras que parecen bonitas para hacerte caer. Y dice que si tú no controlas esos deseos, si tú no controlas tus pensamientos, Satanás te va a hacer caer. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha atraído y seducido. La palabra seducir quiere decir envolver, enredar para que caigas. Dice, entonces la concupiscencia, o sea, ese deseo no controlado, después que ha concebido, o sea, una vez que tú te has puesto de acuerdo con ese deseo no controlado, dice, da a luz el pecado. Porque una persona que no controla sus deseos, que no controla sus pensamientos, lo que va a hacer va a caer en la tentación. Dice, y va a pecar. Y una vez que el pecado se ha consumado, lo que da a luz es muerte. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. Y le vuelvo a repetir, ¿qué sucedió con Eva? Eva, Satanás, ¿verdad? Dice la Biblia que le llegó a preguntar. Y le digo, lo mismo puede pasar con nosotros. No necesariamente con voz audible, ¿verdad? Puede ser alguna persona. A veces el diablo usa a personas que conocemos, personas cercanas a nosotros. Y entonces cuando esas personas llegan con ideas que no son de Dios y te empiezan a querer poner ideas en tu mente. Mire, una de las cosas que he visto horrible, ¿verdad? Cuánta gente, cuántos jóvenes sobre todo, caen en las garras de los narcotraficantes y toda esa gente del crimen organizado. ¿Por qué? Porque les prometen, les ponen un billete, mira, te vas a ganar todo esto. Y lo otro, ¿verdad? Por no entender, no controlar sus emociones, no controlar esos deseos. Les ofrecen dinero fácil, entre comillas, y no se dan cuenta que detrás de ese dinero casi los espera la muerte. ¿Cuántos jóvenes se meten, verdad, a defender a narcotraficantes, a gente
y pues los ponen, como dicen por ahí, carne de cañón, porque los jefes están por ahí escondidos, una bola de sinvergüenzas, hipócritas, ¿verdad? Y mandan a los chamacos que no tienen ni idea, y a los que matan son a los chamacos. No vayas por ese camino, mi amigo. Cuando te ofrecen dinero fácil, no te están diciendo que detrás de eso está la muerte. Y el problema es que no solamente es la muerte, el infierno también. Porque a Dios no le agrada que tú te metas en un negocio que es un negocio que está matando seres humanos. Las drogas matan seres humanos. Todo esto, ¿verdad?, que hemos visto por todas partes, lo que hacen es matar seres humanos. Entonces, cuando alguien se mete, se hace cómplice. Hay un dicho que dice, ¿verdad?, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. O sea, tanto son criminales, ¿verdad?, y son pues responsables los que los contratan, como aquellos que también, ¿verdad?, entran a participar con ellos. Por lo tanto, tengamos cuidado. Entonces, el problema con nuestro enemigo Satanás, que mucha gente no sabe, no entiende, porque nunca le han dicho nada, nunca le han enseñado. Hoy te estamos hablando acerca de nuestro enemigo. Recuerda, enemigo que no conoces es enemigo que posiblemente te tiene ya en sus garras. ¿Sí? Y te lo vuelvo a repetir, ese dicho que dice, no hay peor enemigo que aquel que tú no conoces. Porque el que tú sabes que es tu enemigo, pues te defiendes de él. Pero el que no sabes que es tu enemigo, que ni siquiera lo conoces. Y así hay muchas personas que no conocen a Satanás, no saben quién es. Y no te digo esto para que lo vayas a conocer, no. La Biblia te explica quién es y cómo actúa. Yo no necesito, ¿verdad?, verlo en persona, porque yo lo voy a echar fuera en el nombre de Jesucristo. Yo tengo el poder de mi Señor Jesús para echarlo fuera. Pero las personas que no tienen a Jesús en su corazón, o las personas que no tienen esa intimidad con Dios, es muy fácil que caigan en las trampas del diablo. El método que siempre ha usado el diablo es, ¿verdad?, hablarnos a la mente. Y te empieza a poner ideas. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos de esos pensamientos que llegan a tu mente, cuántas veces te has puesto a analizar esos pensamientos? ¿Esto es de Dios o es nada más el deseo de mi carne? ¿Esto es de Dios o nada más son cosas que yo estoy inventando? Por eso es tan importante, mi amigo, mi hermano, que meditemos en la palabra de Dios y hagamos lo que Dios nos dice. Entonces Satanás viene y, oiga bien esto, nos roba nuestra identidad. ¿Cómo está eso? Bueno, mucho se habla acerca del robo de identidad. ¿Y qué es eso? De que alguien se hace pasar por ti. Te roba tus documentos, tus datos, tu información, y luego, por ejemplo, ¿verdad?, cuánta gente va y roba tarjetas de crédito, tarjetas de bancarias, y las usan para hacer pagos y cosas así, y la hacen como si ellos fueran realmente la persona que está allí escrita. Y entonces, ¿qué hacen? Pues te roban, te dejan sin nada, y para cuando tú te das cuenta ya te vaciaron tu cuenta del banco. Es exactamente lo que hace el diablo, robar nuestra identidad. Por eso es tan importante que aprendas a reconocer. Mira, Satanás nunca te va a decir, oye, te convendría hacer este negocio, o te convendría ir por decir, ¿verdad?, ir a buscar problemas allá. No, él te va a decir, me convendría a mí, ¿verdad?, participar en negocios como este. Me convendría a mí participar en situaciones como esta. Me convendría hacer esto. Sí, te habla como si fueras tú. Y no eres tú, es él el que te está hablando. Muchas personas, le digo, no piensan, no meditan en estas cosas, y obviamente caen en problemas terribles que después se arrepienten. Muchos ya ni siquiera tienen tiempo de arrepentirse porque acaban con ellos, les quitan la vida. Por eso es tan importante, mi amigo, piensa quién te está hablando, de dónde vienen tus pensamientos. La Biblia nos dice en este pasaje que leímos al principio, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son cosas humanas.
No son armas físicas, pues no es una pistola o cuchillo, machete, no. Dice, son poderosas en Dios. O sea, Dios nos da el poder para usar estas armas que vienen de Dios. Dice, para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? Una fortaleza es algo que Satanás, una mentira, un plan del enemigo que Satanás siembra en la mente de las personas y les hace creer que esa es la solución. Hemos oído, ¿verdad?, una cosa terrible de cómo los políticos mienten de una manera de veras alarmante. O sea, mienten con una facilidad. Están bien manipulados por son demonios los que traen esas personas. Todos los políticos, la mayoría de los políticos son así. No todos, ¿verdad? Hay algunos que hablan la verdad, pero la mayoría, aleluya, se queda uno sorprendido de ver cómo el diablo los usa para manipular. Porque acuérdese, la Biblia nos dice que el Dios de este mundo, no el Dios que creó la tierra, sino el Dios que controla este mundo, Satanás, ¿verdad?, manipula los pensamientos y las emociones de mucha gente. Pero usted ve tantos problemas, crímenes y todo, porque los manipula el diablo. Por eso tenemos que tener cuidado. Nuestra mente no tiene que ser cancha de juego del enemigo. Nuestra mente no tiene por qué ser usada por Satanás. Usted, cuando cualquier pensamiento le llegue, medite, piense, esto es de Dios. Esto es para beneficio, ¿verdad?, no solamente mío, o voy a perjudicar a alguien. Pensemos bien. No hagamos las cosas y después nos pongamos a pensar. No, pensemos antes de hacer. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Porque la Biblia dice que tenemos el poder de Dios cuando usted viene, se recibe a Jesús, recibe al Señor y le busca de corazón y le pide, Señor, ayúdame a no hacer cosas que me vayan a causar problemas o que me puedan destruir. Cuando tú le pides a Dios que te ayude, Dios te va a ayudar. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiere decir que Satanás viene a poner cosas para ir en contra de lo que Dios dice. Dios ha dicho, ¿verdad?, que no robes. Y hay gente que dice, bueno, robar poquito no es malo. El robo es robo. Dios dice, no mientas. Ay, pues una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Perdóneme, delante de Dios las mentiras son mentiras, y está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, mi amigo, mi hermano, no te dejes engañar. No pienses que Dios no le interesan esas, como dicen, pecatas minutas o esas pequeñas cositas. No. Dios es santo y en su presencia no hay lugar para el pecado. Dios odia el pecado. Y el pecado es, ¿verdad?, delante de Dios, lo mismo es una mentirita chiquita que una mentirita grandota. Es mentira. Lo mismo es, ¿verdad?, hacer cosas malas que parecen buenas y buenas que parecen malas. Tenemos que entender, a Dios no le gusta que andemos aparentando. Dios quiere gente que sea honesta, gente que sea real, gente que diga la verdad y que viva la verdad. Alguien dirá, pero es que no es fácil. Bueno, no es fácil, pero si lo haces, si le pides ayuda a Dios, Dios te ayude y vas a ver que es muy fácil. Pero si lo quieres hacer tú en tus propias fuerzas, no vas a poder. Por eso necesitamos a Jesús, necesitamos a su Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, ¿verdad?, viviendo en nosotros, actuando, dejándole lugar al Espíritu Santo para que Él nos guíe. Dice, derribando argumentos. Satanás viene con argumentos. Un argumento es una idea o una palabra que, ¿verdad?, trae un propósito de establecer una forma de actuar. Y ahora te quiero decir algo bien importante. Tenemos que tener cuidado porque la Biblia nos enseña estas cosas y Satanás las sabe. ¿Sí? Nuestros pensamientos se convierten en decisiones. Óigalo bien.
Los pensamientos, si no los controlamos, se convierten en decisiones. Primero piensas las cosas y luego decides hacerlo. Las decisiones se convierten en acciones. Está tremendo. Lo pensamos, lo decidimos y lo hacemos. Y las acciones se convierten en hábitos. Mire, le voy a poner un ejemplo claro, ¿verdad? Una persona que empieza a fornicar o anda de adúltero, primero piensa, ¿verdad? Esta persona me gusta. Y entonces ese deseo no controlado, al rato se convierte, ¿verdad? Comienza a coquetear con aquella persona, sea hombre o mujer. Empiezan a coquetear y al rato, ¿verdad? Primero es un pensamiento y luego viene la decisión de hacerlo. Y luego que ya están coqueteando, acaba en la acción de tener relaciones sexuales, que si es hombre o es mujer, ¿verdad? Puede embarazar a la otra persona y pues va a haber consecuencias. Y generalmente cuando son relaciones así, los que pagan las consecuencias son los niños o las niñas que nacen, ¿verdad? Entonces, los pensamientos, ¿verdad?, se convierten en decisiones, las decisiones en acciones y las acciones se convierten en hábitos. ¿Por qué? Porque una vez que la persona ya lo hizo con una o con otro, ¿verdad? Pues ya lo hice una vez, pues lo voy a seguir haciendo. Se convierte en un hábito. Estoy poniendo un ejemplo de algo que hemos visto por todos lados. Y luego esos hábitos se convierten en el carácter de las personas. Porque, ¿verdad?, ya tiene ese pensamiento. Y la Biblia dice que así como el hombre piensa, así es él, así actúa. Hombre se refiere a hombres y mujeres, no nomás estoy refiriendo al ser humano. Y entonces, ese carácter al final se va a convertir en tu destino. Si no te paras y frenas las cosas que tú sabes que están mal en tu vida, vas a acabar en el infierno. Amigo, Dios te ama. Y hoy que estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios quiere que entiendas, que recapacites y que si has pecado, si has hecho cosas que no debes, dile a Dios, perdóname, Señor. Dios no te está condenando, te está diciendo, ven. Este mensaje es para que tomes la decisión hoy de venir a Jesús. Tomes la decisión hoy de dejar el pecado, de darle la espalda a tu enemigo, que lo que quiere es destruirte, y venir a Jesús. Entonces, te vuelvo a repetir, Satanás forma fortalezas. Una fortaleza, como te dije, son argumentos, son palabras que el diablo establece, los siembra, está duro y duro y duro, hasta que se hace algo en tu mente que te hace actuar así, te hace, ¿verdad?, que tomes esa decisión y que se haga un hábito en tu vida. Las personas, ¿verdad?, que roban, al rato ya no les da vergüenza hacer lo que quieran. Las prostitutas, ¿cómo comienza una mujer prostituta? Pues comienza, ¿verdad?, pues teniendo sexo por aquí y por allá escondiditas. Y al rato, ya que, ¿verdad?, se hace un hábito para ella, lo hace en la calle a la hora que sea toda media desnuda y no le da vergüenza. Pero así comienzan las cosas, suavecito, suavecito. El diablo no es tonto. El diablo no es estúpido. El diablo sabe cómo hacer las cosas. Y no es posible que tú, mi amigo, que fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, te dejes manipular por un ser asqueroso que va para el lago de fuego, que va a ser lanzado al lago de fuego, donde va a ser el tormento eterno, y ahí van a atormentar al diablo eternamente y para siempre. Ahorita todavía no está en el lago de fuego, pero lo van a lanzar para allá. Pero él también se quiere llevar a la gente que no obedece a Dios, la gente que no estudia la palabra de Dios. Por lo tanto, mi hermano, ¿verdad?, mi amigo, la Biblia nos dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios, piensa bien antes de hacer. Piensa antes de hacer. Dice, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Satanás no está jugando con las personas. Está viendo a ver cómo te engaña, cómo te enreda, cómo te manipula
para que caigas en su trampa. Es el tentador. Y Dios hoy este día te está diciendo, ven, deja de hacer lo malo, quita esos pensamientos. La Biblia nos dice, aquí miren donde leímos en 2 Corintios 10, del verso 3 al 5, dice que derribemos esos argumentos y toda cosa que se levanta contra Dios, dice, y llevemos cautivos esos pensamientos a Cristo Jesús. Ah, caray, yo no sabía. Pues ahora lo estás aprendiendo. Que tú puedes orar a Dios, Señor, estos pensamientos que me están llegando, yo no los quiero. Yo los ato y los entrego en tus manos. Tómalos tú, quítalos de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Yo no quiero pensar en eso. Oiga, Dios tiene solución para todo. Gracias al Señor, ¿verdad? Gloria a su nombre que nos da siempre la victoria en todo. Así de que tú puedes decirle a Dios, ayúdame, yo no quiero estos pensamientos. Y agarra y decirle, diablo, tus pensamientos los he hecho fuera de mi vida, fuera de mi mente, en el nombre de Jesús. Tienes que hacerlo. Acuérdate, tienes que enojarte en contra de ese ser. Él te odia. Él no te lo dice, es hipócrita hasta donde se para el asqueroso, ¿verdad? Y viene, ¿verdad? Como que está interesado por ti. No, no está interesado por ti. Está interesado, ¿verdad?, de cómo te destruye y te engaña. Es el padre de la mentira, el maestro del engaño, Satanás. Pero si tú le dices a Jesús, Señor, estos pensamientos yo los ato. Aquí lo dice, ¿verdad? Que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús. Agarra esos pensamientos y átalos en el nombre de Jesús y entrégaselos. Jesús, yo no quiero estos pensamientos, no son míos, no los quiero en el nombre de Jesús. Y se los entregas y Él se encarga de lo demás. Te invito, mi amigo, que este día pienses, reflexiones, ¿de dónde vienen mis pensamientos? Porque un día vas a llegar a la presencia del Señor. Cuando salgas de este mundo, vas a llegar a su presencia. Y ahí van a abrir tu libro, porque hay un libro tuyo que se está escribiendo todos los días. Un libro de la vida de cada ser humano se está escribiendo. ¿Verdad? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? Toditito se está escribiendo. Y si tú nunca te decidiste, nunca te rendiste tu vida para servir y obedecer a Dios, ¿qué vas a hacer? Te van a decir, ¿sabes qué? Tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Aquí no es tu lugar. Y vas para el otro lado. Y dice Jesús que es tormento eterno. Yo no quiero que vayas a ese lugar. Dios no quiere que vayas a ese lugar. Es horrible ese lugar, espantoso. Dice que va a ser, ¿verdad?, el tormento eterno. Tanta religión, ¿verdad?, la religión católica, que dice que el purgatorio, eso no existe, es una mentira del diablo. Jesús dice que hay nada más dos lugares, el cielo y el infierno. Nada más, dos lugares. No hay un purgatorio. Es una mentira del diablo. Tienes que creerle a lo que dice la Biblia, no lo que dice la gente. Porque si tú crees lo que dice la gente, la Biblia te dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su confianza en un mortal y su corazón se aparta de Dios. Amigo, está bien claro, Dios habla claro. No confíes en ningún ser humano, confía en lo que dice la Biblia, en lo que dice este santo libro, porque este libro, ¿verdad?, es palabra de Dios. Y si aquí me dice, ¿verdad?, las cosas que Dios no quiere que yo haga, pues lo voy a hacer. Oh, pero es que estoy tan, pues sí, pues, pero si estás acostumbrado, dile al Señor, ayúdame, quítame este vicio, este mal hábito, entrégaselo al Señor y Dios te va a ayudar. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, hoy es un día perfecto, precioso, para decirle a nuestro Dios, Señor, perdóname, cámbiame, ayúdame. Ahí donde estás, si tú quieres, haz esta oración conmigo y hazla de todo tu corazón y dile al Señor, Señor Jesús. Díselo en voz alta, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador o pecadora. Perdóname, Señor, porque he hecho muchas maldades, muchos pecados. Pero hoy te entrego mi vida. Lávame con tu sangre preciosa. Perdóname de todos mis pecados. Dile, ven a vivir en mi corazón. Dile, abro la puerta de mi corazón y te pido, toma el trono de mi corazón y reina tú en mi vida desde ahora
y para siempre, Señor. Jesús, dile: Jesús, bienvenido a mi corazón. Si hiciste esta oración de corazón, hoy mismo eres salvo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima. Que Dios te guarde. Amén.